Bienvenidos a un nuevo video de Falsa Escuadra. Comencemos hoy con el sistema de elevación o router lift o leaf, como los conozcan. Por un lado, el desarme del router. ¿Y por qué lo elegí? Porque es demasiado fácil dejar el motor solo, sacando la parte de los ejes, digamos, que utilizamos para subir o bajar. Simplemente quitando un tornillo sale toda la parte superior sin realizar mucho trabajo. Entonces, por un lado lo elegí por eso. Por otro lado lo elegí también por su potencia, por sus 1650 watts. En este caso, bueno, lo que primero que hice fue cortar las tablas que van a ir a los costados, o sea, va a ser el soporte, y realicé dos ranuras donde van a ir los pequeños bracitos que vimos en la parte inicial cuando quité las partes de plástico, de goma que la sujetaban. Y ahí pueden ver cómo es muy sencillo la forma que vamos a anclar el router a la mesa. Por otro lado, lo que voy a hacer es también utilizar dos maderas a los laterales y vamos a utilizar los mismos tornillos que trae la máquina para sujetarlo. La verdad que la sujeción es muy fácil de hacer. Otra cosa que voy a hacer son unas pequeñas ranuras para colocar unos tornillos, una varilla roscada larga que va a permitir hacer la sujeción final con un tope de madera. En este caso es mucho más sencillo hacerlo de esta manera que hacer los agujeros con un taladro de banco en la mecha, ya que es bastante largo el agujero, y por lo tanto de esta forma es mucho más fácil. Y a su vez le dejé un pequeño juego a estos tornillos que me va a permitir después, cuando tenga que hacer el escuadrado de este router, es decir, que quede en escuadra cuando la fresa pasa en la parte superior, que tenga un juego lateral y un juego horizontal y uno lateral, digamos, me permite o me va a permitir escuadrar bien el router con respecto a la base superior. Bueno, después nada, simplemente encolgué y uní estas dos partes, que después vamos a unirla a una tapa trasera. Ahí podemos ver cómo irían esas varillas roscadas y cómo encajan las ranuras en los brazos del router. Ahí dejé para colocar los tornillos que le mencionaba anteriormente y una arandela. Dos arandelas, es decir, una arandela simple y una de presión para que ajuste y no se afloje con las vibraciones. Ahí pueden ver cómo van los tornillos y van a ver que ni se mueve. Ya con esos dos tornillos y la ranura queda muy sujeta. Lo que hice fue, en este caso, una madera en la parte trasera que después va a ir anclado a la parte de elevación. Ahí es el pequeño juego que les decía, que eso me permite a mí escuadrar el router con respecto a la superficie. Lo siguiente, tengo que hacer unos agujeros para que perforen las varillas, porque van en la otra madera, no en esas sujetas, sino que toda esa parte se va a poder quitar. Por un lado me resultó sencillo esto de poder sacar el router completo, es decir, no necesito desarmar la mesa entera, simplemente voy a aflojar las varillas roscadas y saco toda esa parte. Y si no, si quiero sacar únicamente el router para hacer alguna modificación o algún repuesto, simplemente saco los tornillos de los brazos del router y sale. Y lo otro que era para que saliera la parte completa es por si quiero cambiar y colocar otro router. No necesito modificar toda la estructura completa, simplemente esa parte, y ajustar el nuevo router o otro modelo de router. Esta es la parte que va a ir deslizada, va por dentro del canal que después les voy a mostrar. Y en esta parte, que es la que va sobre el canal, ahí es donde van las varillas
roscadas. Y después de esas varillas es donde encastra la otra parte que estuvimos haciendo anteriormente. Todo esto por ahí es trabajoso, pero yo creo que trae beneficios después. A la hora de tener que desarmarlo, a la hora de limpiarlo, a la hora de cambiar un repuesto, a la hora de hacer una modificación. Me parece que esto, por más que lleve un tiempo extra hacerlo, es necesario si queremos algo que quede muy funcional. Entonces, de esta forma podemos simplemente o sacar el router así o de la otra manera. Acá es hacerle un pequeño rebaje o quitarle la parte central porque necesito que del otro lado va a ir mi sistema de elevación con una varilla roscada y una tuerca con soporte, digamos. Por otro lado, tanto en la parte superior y la parte inferior voy a colocar dos rodamientos para que la varilla del sistema de elevación gire loca, digamos, ¿sí? O gire sin moverse, gire en una misma posición. Los rodamientos yo utilicé los que tenía a mano, es más, eran distintos con respecto a la varilla roscada que va por el dentro. Tuve que utilizar un suplemento para que me quedaran bien. Bien, ahora la parte rectangular que le habíamos calado el centro, vamos a colocarle la parte superior y la parte inferior que tienen los rodamientos. Después, de un lado va a ir el router y del otro va a ir el sistema de elevación. Por eso necesitamos este calado central. Acá podemos ir viendo del lado que va a ir el router. Vamos a tener que hacerle como si fuera un canal. En este caso coloqué dos maderas laterales. Trabajé MDF acá de 12 milímetros, creo que era. Los voy a atornillar en una primera instancia y después voy a quitar esos tornillos una vez que esté seco. Y siempre ir verificando que el deslizamiento sea suave pero no muy suelto, ¿sí? Cuanto más apretado mejor mientras deslice. Porque total siempre hay tiempo de lijar ese pedacito que falta o que sobra. Siempre lo podemos lijar y rebajar un poco para que corra más suave. Pero si nos queda grande ya después no hay vuelta atrás. Si corre muy suelto no hay vuelta atrás. Entonces lo mejor es que corra bastante ajustado. Una vez que tenemos listo, atornillamos y después vamos a quitar esos tornillos. Y por la parte de arriba vamos a colocar dos maderas más para que ya eso no se mueva, no se salga. Y acá lo que voy a usar es cinta de enmascarar o cinta de papel nada más para darle un pequeño espesor para que no quede completamente apretado, sino que quede nada, unas milésimas más suelto para que pueda subir y bajar bien, digamos. Siempre probar y verificar antes, en ese caso usé prensas para dejarlo ahí y listo. Una vez que está listo lo atornillamos y ya está. Por otro lado, en la parte trasera por donde va la varilla roscada, voy a armar una parte central donde va una tuerca. En este caso hice una ranura, coloqué la tuerca de canto para que no pueda girar la tuerca cuando se mueva la varilla, ¿no? En este caso dejo la tuerca fija. Ahí pueden ver cómo va la parte central, la varilla, y voy a colocar doble tuerca de cada lado de los rodamientos y los voy a apretar para que queden fijos. Y como les decía, la varilla va a girar de forma loca, digamos, por el rodamiento, y lo único que se va a desplazar es la parte que va por el centro, que es donde tenemos nuestra tuerca. Esas son tuercas más largas o tuercas cupla, esa que les mostraba anteriormente. Tengan en cuenta que por ahí algunas vienen divididas al medio. Traten de conseguir la tuerca que es rosca completa. Una vez que ya tenemos la parte central, sabemos dónde va a ir, la ajustamos o la fijamos
a la parte donde va el router, que está desde el otro lado. Por último, voy a hacer una pequeña estructura que va a rodear a la parte superior para darle mayor firmeza, y además después voy a colocar 4 roscas para embutir en madera que me van a permitir sujetar toda esta estructura a la tapa superior, porque recuerden que esta mesa se rota a 90 grados, por lo tanto la estructura tiene que ser bastante firme y no se tiene que mover o arquear cada vez que yo muevo la tapa 90 grados. Ahí pueden ver cómo quedó finalmente todo listo. Lo que me falta es colocar estas roscas para embutir, y también lo que voy a hacer ya en esta primera instancia es colocar una tapa superior y probar una pequeña tabla para hacer la primera prueba, la primera perforación, y ya dejar escuadrado el router con la fresa con respecto a la tapa superior. Entonces ya me queda escuadrado y listo. Una vez que yo lo acople a la tapa superior, ya voy a tener el router escuadrado, que es algo muy importante, ¿sí? La fresa, cuando salga en la parte superior, tiene que quedar a escuadra en todas las direcciones. Ahí pueden ver también cómo sube y baja el sistema Leaf. Acá por ahí van a ver también estos parches en blanco, no son más que tapacanto preencolado que lo utilicé para que quedara la superficie lisa cuando colocaba la tapa superior. Simplemente por ahí, cuando faltan décimas de milímetro, milímetros, utilizo tapacanto, como ven ahí. Las 4 roscas embutidas y tornillos cabezal enfresadas para que no se noten o se entren dentro de la madera. Y después lo que hice fue la primera perforación, como están viendo ahí. Simplemente fui levantando el router encendido, hice la primera perforación y verifiqué la escuadra. En esta primera instancia no quedó a escuadra, obviamente, como lo suponía. Sí quedó a escuadra con respecto a los costados, pero sí tuve que acomodar ese pequeño juego que le había dejado en las ranuras que van en los brazos. Así que simplemente aflojé, ajusté y lo dejé perfectamente a escuadra. Este es un punto muy, pero muy importante, si no es el más importante, porque si no nos queda escuadra, después no va a servir para hacer trabajos con cierta calidad y precisión. En el video siguiente lo que vamos a estar viendo es la construcción de la tapa superior, que es de 3 capas y demás, y también vamos no solo la tapa superior, sino el sistema de rotación a 90 grados. Así que bueno, espero sus comentarios. Los que recién me están conociendo pueden suscribirse y no perderse nada de la construcción completa, y para aquellos que me siguen hace rato, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.